La gratitud entonces es algo que surge de forma natural cuando nosotros nos sentimos bendecidos, cuando creemos y cuando tenemos la certidumbre de que Dios está con nosotros, cuando vemos maravillas, cuando vemos milagros, cuando nos sentimos provistos, cuando nos sentimos cubiertos, cuando nos sentimos protegidos, sanados, etcétera. Y bueno, yo creo que eso es normal. Todo mundo se siente bendecido y tiene gratitud. Yo conozco personas que no conocen de Dios, que no aceptan la presencia de un Dios personal en sus vidas y que de todos modos disipan un poquito de ese sentimiento de gratitud diciendo gracias a la vida o gracias al universo o gracias a... Vaya usted saber qué tanta cosa. Nosotros sabemos que atrás de toda bendición está el Dios de misericordias que hace llover sobre la tierra de todos los hombres y hace salir el sol sobre la cabeza de todos los hombres, buenos y malos, jóvenes, viejos, ricos, pobres, hombres de fe o hombres que no tienen fe, porque Dios es amor. Sin embargo, hay momentos en nuestra vida en los que la actitud de gratitud, la actitud de buscar el rostro de Dios para darle gracias, se torna difícil. Y es cuando las cosas no están como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Hay veces en las que tenemos más problemas que otra cosa, hay carencias, hay enfermedad, hay luchas, hay divisiones, cosas que a nosotros nos cargan y nos hacen sentirnos que las cosas no están como nosotros quisiéramos. Y entonces sí, se vuelve un conflicto para nuestra alma el dar las gracias. Yo quiero que leamos un texto de la palabra de Dios que ha incluso sido fuente de algunas herejías y vamos a platicar un poquito de eso. Es el texto que se encuentra en la carta de Santiago. Recuerde usted una cosa, Santiago es una carta extraordinaria porque el hombre que escribió esta carta, Santiago, conoció a Jesús desde el día de su nacimiento, de él. Recordemos que de la familia de José y María, el mayor, el primogénito, era Jesús. Aun cuando realmente no era hijo natural de José, él le crió. Y sus hermanos que vinieron a continuación fueron hombres que crecieron, fíjese nada más, ser hermano de Jesús, qué cosa más curiosa, ¿no? Bueno, Santiago es su hermano en la carne, hermano de Jesús, y él le conocía. Usted si en una de esas tiene 20 minutos que dedicarle al Señor, lea Santiago. Lea Santiago y véalo con los ojos de Santiago, véalo con los ojos del que conoció a Jesús desde que tiene uso de memoria y que lo vio levantarse y manifestarse como el Hijo de Dios. Es muy interesante, es muy hermoso y es muy didáctico porque cuando nosotros leemos a Santiago, nosotros nos damos cuenta de cómo muchas cosas que en los evangelios se plantearon son cerradas y son concluidas en la palabra y en la doctrina por Santiago, el apóstol, hermano de Jesús. Pero vamos a leer entonces los primeros 3 versos y ahí vamos a encontrarnos los 4 primeros y vamos a encontrar en ellos uno de los puntos más profundos y al mismo tiempo complicados y al mismo tiempo claros y sencillos que tenemos que enfrentar día a día como hijos de Dios. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Y esta salutación nos hace ver que cuando Santiago escribió esta carta, ya había ocurrido la persecución de Diocleciano, ya había ocurrido la caída de Jerusalén. Ya no estamos hablando del Israel de Jesús, del Israel en donde estaban sí ciertamente oprimidos por el yugo romano y se encontraban en un problema gravísimo nacional porque le rendían tributo y estaban gobernados por un gobierno títere del imperio, sino que ya habiendo ocurrido la rebelión de Masada, había el pueblo sido disperso, las tribus de Israel vivían en persecución, vivían huyendo
Era una situación terrible y entre ellos estaban naturalmente los cristianos, porque en ese momento una gran parte de la cristiandad pertenecía al pueblo judío, que es de donde proviene la salvación y de donde proviene el Mesías. Aunque ya había muchos gentiles dentro del marco de la iglesia, en realidad esta palabra está clara. Santiago está hablándole a los cristianos que eran judíos convertidos, judíos que habían recibido a Yeshua como su Mesías. Entonces, cuando nosotros leemos esto, debemos pensar en que fue dirigido a personas que estaban pasando no por problemas pequeños, habían perdido su tierra, habían perdido sus familias, habían perdido todo lo que tenían y se encontraban huyendo por su vida, corriendo en medio de una situación extrema en la cual todo el mundo les era adverso y que nosotros sabemos que hasta 1948 continuaron con esa carrera por su vida, con esa huida angustiosa en la cual el enemigo se levantó en contra del pueblo de Dios y les aplastó continuamente. Si bien es cierto que la gran mayoría fueron personas que sin haber recibido a Cristo estaban caminando solas, también había muchos cristianos y a ellos se dirige esta carta. Hombres perseguidos, hombres que probablemente tenían varios muertos en su familia y que a su vez eran reos de muerte del Imperio Romano. Dice entonces Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. Y se avienta sin filtros. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Qué palabra tan tremenda, ¿eh? Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Vamos a brincarnos la parte de preguntar cómo está la familia, vamos a brincarnos la parte de saludarnos bonito y de decir cómo te ha ido. Es, gózate en medio de la prueba. Y no solamente gózate, ten por sumo gozo. Es decir, estamos hablando no solamente de una situación, estamos hablando de una relación de causa y efecto. Y ay, en la torre, esto es una paradoja tremenda y muy difícil de aceptar. Porque lo que está diciendo Santiago es que el encontrarse en prueba, el encontrarse en una lucha, el encontrarse en una situación de prueba, debe ser causa de sumo gozo. No solamente es, bueno, estás en pruebas, ya ni modo, de todos modos gózate. No, que la causa de tu gozo sea la prueba que estás atravesando. Padre, qué tremenda palabra. Vamos adelante, ahí mismo en el texto que le dije que vamos a revisar hasta el 4. Luego dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. La prueba de su fe. Y aquí nos remite directamente a un concepto que lo cambia todo, lo transforma todo. Los problemas de la vida son reales, son cotidianos y nos ocurren a todos. Enfermedades, carencias económicas, situaciones familiares, situaciones laborales, situaciones con personas, problemas de salud nuestros o de nuestra familia, etcétera. Yo puedo mencionar 1000 situaciones que van desde las sencillas hasta las terriblemente complicadas y dolorosas, y todas ellas son cosas de todos los días y que no tienen nada que ver con si somos o no somos cristianos, con si somos o no somos hijos de Dios, con si somos o no somos personas que caminamos conforme a la palabra. Esto nos ocurre a todos. Sin embargo, Santiago revela un propósito en la prueba. Santiago revela una razón de ser del problema que estamos enfrentando como cristianos y como hijos de Dios, como personas de fe, personas que alguna ocasión hemos declarado y hemos levantado nuestra voz para decir, gracias Dios porque ahora que estoy contigo ya todo está bien. Y de repente nos damos cuenta de que no todo parece estar bien y de que seguimos teniendo luchas, problemas, enfermedades, dificultades y nuestra fe podría flaquear. Nuestra fe podría verse cuestionada, podría verse resquebrajada, porque entonces decimos, bueno, antes de tener a Dios, yo tenía un montón de problemas, y ahora que ya tengo al Señor, sigo teniendo un montón de problemas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la palabra es muy clara. Dios, a los que ama, hace que todo aquello que les acontece les ayude a bien. A todos aquellos que aman a Dios,
todas las cosas que les acontecen tienen un propósito. Y esto es el fundamento de la transformación de nuestra relación cotidiana con el mundo. No estoy hablándole en este momento, son todas cosas importantes, pero no le estoy hablando de su vida espiritual, no le estoy hablando de su crecimiento, ni de su vida eterna, ni de nada de eso. Lo doy por hecho. En el nombre de Jesús yo doy por hecho que usted es salvo, que usted es redimido por la sangre de Cristo, que usted tiene una vida eterna prometida y que usted tiene además un tesoro permanente en su vida porque tiene el sello del Espíritu. Decimos amén a todo esto. Pero hoy le estoy hablando del problema que tiene hoy, la dificultad por la que está atravesando hoy. Ese problema económico, esa deuda, esa falta de trabajo, esa situación difícil con la familia, con los hijos, con los padres, con tu cónyuge, ese problema que tienes en este momento con una adicción que no puedes soltar o que alguno de tus familiares no puede soltar y está atrapado en esa adicción. Estamos hablando del problema que tú enfrentas en este momento porque no tienes la solvencia para poder pagar las medicinas y los tratamientos de una enfermedad que te aqueja. Ese problema que tienes porque tal vez en la iglesia la situación no está bien y tu ministerio está siendo cuestionado o a lo mejor no estás encontrando el respaldo que tú quieres. En fin, puedo mencionarle varios ejemplos de problemas que todos atravesamos dentro del marco de nuestra fe. Y entonces sí, ahí es en donde nosotros decimos, bueno, y esto, primero que nada, ¿cómo me ayuda? Y en segundo lugar, ¿cuál es entonces? Y sí, soy honesto, lo que le estoy diciendo es algo duro, pero es algo que tenemos que afrontar con honestidad. ¿Cómo esto que estoy pasando es compatible con mi declaración de todos los días cuando digo, es que el Señor está conmigo, es que Dios me ayuda, es que Dios guarda mi camino, es que Dios es mi sanador, es que Dios es mi libertador, es que Dios es mi Señor? Y de repente me encuentro con problemas, luchas, dificultades, carencias, cadenas, ataduras. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué puedo recibir como respuesta de Dios en su palabra para poder no justificar, porque Dios no necesita justificaciones, Él es Dios, pero cómo puedo entender que yo tenga por qué atravesar estas pruebas? Y bueno, la palabra dice, vamos adelante, dice, sabiendo que la prueba de su fe, la de ustedes y la mía, la prueba de nuestra fe, produce paciencia. Paciencia. Esta es la palabra de hoy, paciencia. Usted pensó que íbamos a hablar de pruebas. No, las pruebas ya las tenemos. Vamos a hablar de la paciencia. ¿Qué es paciencia? La paciencia es la capacidad de perseverar en medio de la prueba. La paciencia es la capacidad de poder esperar en medio de la tribulación, en medio de la dificultad. Si tú estás esperando a una persona en una recepción en donde te sirven un refresquito, donde tienen una pantalla que está pasando una serie muy buena y estás en un sillón cómodo con aire acondicionado y a toda, pues no necesitas precisamente paciencia. De repente dices, bueno, pues que se tarde otro poquito, ¿no? La persona que estás esperando. Pero cuando tienes que esperar a alguien bajo el rayo implacable del sol de Mérida, con sed, ruido, el smog de coches que están pasando, gente que te empuja para que te quites porque estás estorbando, dices, ¿por qué no llega la persona que estoy esperando? Y pierdes la paciencia. Es un ejemplo burdo, pero esto aplica a todo. La paciencia es una virtud necesaria cuando lo que nos rodea nos es adverso. Cuando lo que está a nuestro alrededor es algo que nos agota, que nos lastima, que nos hace sentir mal. De otra forma, la paciencia no sería necesaria. Dice la palabra de Dios que la fe produce paciencia, y aquí voy con lo que le decía yo de la herejía. Hay algunas personas que absurdamente han llegado a decir, no pidas paciencia, porque si pides paciencia entonces te van a venir pruebas. No, perdón, estamos ahí haciendo una inversión de la causa y el efecto. El pedir paciencia no produce pruebas. Las pruebas ya están presentes. La diferencia es cómo los enfrentamos. Cuando el Señor nos llena de eso, de paciencia,
de capacidad de espera, de fe en que Él tiene todo controlado, entonces la prueba, que es la misma y que de todos modos formaba parte de nuestra vida, deja de convertirse en algo que no podemos cargar y se vuelve una situación momentánea, pasajera, breve, ante la gloria que Dios ha puesto delante de nuestros ojos. Y podemos, con todo nuestro corazón y con toda honestidad, entonces sí, decir: en ti espero, en ti espero, Señor. No es tan simple. Se oye bien bonito y cuando leemos: espera a sí mismo en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. En ti esperaré, oh Señor, porque tú me has amado con amor eterno. Yo espero en ti, Dios, porque en ti está toda respuesta, etcétera, etcétera. Y yo le voy a decir una cosa: todo esto son declaraciones de hombres y mujeres que han vivido en medio de la más oscura, palabra antitética, desesperación. La desesperación es la antítesis de la paciencia. Y cuando nosotros estamos en desesperación, es decir, que ya no podemos esperar más, es entonces cuando viene el Espíritu Santo de Dios y nos fortalece. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando nosotros somos fortalecidos en la paciencia, entonces descubrimos, porque ya está presente la situación, pero no la habíamos descubierto, descubrimos que si tenemos a Dios no nos falta nada. Descubrimos que cuando el Señor está con nosotros, aquello que esperamos puede esperar un poco más si es necesario, porque ya el Señor está con nosotros. Y Él lo llena todo, y lo suple todo. Y la verdadera necesidad, aquella que realmente tiene que ser suplida, es suplida en el tiempo perfecto de Dios. Porque el Señor no se queda con nada y Él no quiere que nosotros suframos innecesariamente, sino solamente permite que atravesemos la prueba para que nuestra fe sea fortalecida y entonces encontremos el significado real de la palabra paciencia, de la capacidad de esperar en Dios el tiempo perfecto para que se responda a nuestra oración, para que se responda a nuestra súplica, para que se responda a aquello que nosotros tenemos para que recibir de parte de Dios en el momento de Dios y en las circunstancias de Dios. Las circunstancias de Dios. Es decir, el momento justo para que la respuesta nos sea de bendición. Hay veces que nosotros podemos tener una sensación de necesidad económica. Tenemos la sensación de que nos falta dinero. Y no llega, y no llega, y no llega. Y de repente, cuando es el tiempo justo, cuando es el tiempo correcto, el Señor derrama bendición económica sobre nosotros y nos damos cuenta de que si hubiera llegado en cualquier otro momento, tal vez hasta nos habríamos perdido. A veces nosotros estamos enfermos y decimos: Señor, ¿por qué estoy enfermo? Bueno, ni modo, está bien. Y en el fondo reclamamos, aunque no nos atrevemos a decirlo: bueno, si no me quieres sanar, entonces voy a ir al doctor. Y entonces vas al médico y llegas y te sientas al lado de una persona ahí en la salita de espera. Y esa persona necesitaba desesperadamente escuchar la palabra de Dios. ¿Y tú fuiste llevado ahí? Y así le puedo dar infinidad de ejemplos de la forma en la que Dios utiliza la prueba para ser bendecidos nosotros y ser de bendición para otros. La cuestión es: ¿le crees a Dios? Porque ahí es en donde radica la paciencia. Si tú crees realmente, escucha este concepto, te lo voy a decir con claridad, a ver si lo puedo explicar. Que Dios ya tiene previsto todo lo que pasa y todo lo que va a pasar. Previsto quiere decir que en el tiempo de Dios, en la mente de Dios, todo lo que tú estás atravesando hoy ya pasó y ya está consumado y ya tiene una respuesta. Cosas tan simples como que se te cayó la cuchara ahorita que estabas desayunando, hasta cosas tan tremendas como que estás atravesando una enfermedad terminal, eso Dios ya lo había visto. A Dios no lo tomó por sorpresa tu prueba. A Dios no lo está tomando por sorpresa tu situación. Dios no está dormido y tienes que hablarle: oye Dios, oye, fíjate por favor, por si no te habías dado cuenta, tengo un problema. Ya estaba previsto por Dios. Porque Dios lo ve todo y lo sabe todo. La previsión divina es el conocimiento absoluto y la determinación absoluta de Dios de las cosas que pasan, que pasaron y que sucederán.
Y todas ellas forman parte de un plan perfecto en el que tú estás incluido, si tú estás decidido a estar incluido. Si tú quieres caminar conforme a la voluntad de Dios, entonces esa previsión divina prevé también tu vida abundante, prevé tu respuesta, tu sanidad, tu salud, tu libertad y tu vida eterna. Porque así es Dios, maravilloso, glorioso. Y cuando es necesario, Él permite que atravesemos por pruebas para que crezca nuestra paciencia y a través de la paciencia se consolide nuestra fe. Y la consolidación de nuestra fe es aquello que nos lleva a la vida eterna. ¿Cuántas veces, tal vez, si todo nos hubiera salido bien, no nos habríamos acercado a Dios? ¿Cuántas veces, tal vez, si no hubiéramos atravesado por diversas luchas, nosotros no nos hubiéramos acordado de que necesitamos de nuestro Señor? Pero es a través de las pruebas que nosotros aprendemos a estar gozosos en medio de la adversidad. A entender que la prueba es la causa de ese gozo y que el fruto de ese gozo es la paciencia y el fruto de la paciencia es la fe y el fruto de la fe con paciencia es la sabiduría. Y si a alguno de ustedes, dice el verso 5, le falta sabiduría, que se la pida a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Porque a veces, en el fondo, en lo más profundo de nuestro corazón, está la pregunta, ¿y por qué? ¿O por qué a mí? ¿Por qué yo? Pídele sabiduría a Dios. Sabiduría no es conocimiento. El conocimiento es la información acerca de algo. La sabiduría es entender qué debo hacer con ese conocimiento para ser de bendición y ser bendecido. Y si Dios te permite conocer las razones de la prueba, es porque sabe que eso te va a hacer crecer y te va a bendecir. Y hay veces que tal vez Dios te diga, solo esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Yo voy a estar contigo a donde quiera que vayas. Y se va a cumplir la promesa. Y tú solamente tienes que creerle a Dios. Y ser paciente. Esperar en Dios en medio de la prueba. Ser fortalecido en lugar de ser debilitado. Y que si el diablo quería tropezarte, si alguna persona humana quería burlarse de ti, tú puedas decir, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Entonces vas a tener gozo y paz. Y cuando tengas eso, gozo y paz de Dios, vas a poder decir con toda certeza, con toda claridad, el Señor está conmigo. Y también vas a poder decir, y también puede estar contigo. Y te vas a convertir entonces en un heraldo de la gloria de Dios. No solamente en un cristiano X, sino en una puerta abierta para la salvación de otros. Todo eso, ¿verdad? Ya suena más lógico, ya tiene más sensatez. Y decimos entonces, amén, Señor, si tú quieres que yo pase por una prueba, yo no te pido que la quites de mí, pero te pido fortaleza para atravesarla desde el principio hasta el fin, con paciencia, confiando en ti, sabiendo que tú lo tienes todo previsto y que la respuesta ya está en la puerta, aunque yo todavía no la vea. Piensa en ello, medítalo.